¿De verdad crees que comer era lo más seguro que te podía pasar en la Edad Media? ¿Que sentarte a la mesa era un descanso y no otra ruleta rusa disfrazada de pan y vino? Porque cuando pensamos en la comida medieval, imaginamos dos extremos, el campesino con pan negro y potaje, y el noble con banquetes, carne y vino. Pero hay un detalle que casi nadie mete en la ecuación. En ambos casos, comer podía matarte. No siempre de golpe. A veces era lento. A veces era una intoxicación o una infección. A veces una casualidad que hoy llamaríamos bacteria, parásito o envenenamiento, y ellos llamaban castigo, mal aire o mala suerte. Y aquí viene la pregunta incómoda. Si lo único que tienes para no morirte de hambre, también puede enfermarte, ¿qué haces? Porque en un mundo sin nevera, sin higiene moderna, sin controles, y con agua dudosa, cada bocado podía ser el que te dejara en la cama o en la tumba. Hoy vamos a entrar en esa mesa medieval real, la del hambre y la del banquete, la del pan duro y la del cisne decorado. Y mientras avanzamos, quédate con una idea. En la Edad Media, comer no siempre era nutrirse. A veces era sobrevivir a tu propia cena. Y antes de empezar, si te gusta la historia sin romanticismos, suscríbete a Curiosidades Medievales. Aquí hablamos de lo que no suele contarse, incluso cuando huele mal o sabe peor. El pan era la vida. Para la mayoría, significaba calorías, aguante, rutina. Pan de centeno, cebada, avena, oscuro, denso, a veces tan duro que se usaba como plato para sopas y guisos. Pero precisamente por ser lo básico, también era lo más peligroso cuando algo fallaba. Porque si el grano estaba húmedo, mohoso o mal almacenado, no había manera de separar lo malo. Se molía igual, se amasaba igual, se horneaba igual. Y cuando la comida que te mantiene vivo también te enferma, no solo te duele el estómago, te roba fuerzas para trabajar, te baja defensas, y te deja a un paso de que cualquier infección se convierta en sentencia. El agua no era sinónimo de saludable. En muchos lugares venía de ríos y pozos cerca de animales, barro, basura o desechos. Y por eso, en lugar de agua pura, mucha gente tiraba de cerveza floja o vino aguado, no por placer, sino por supervivencia cotidiana. El problema es que beber era un parche, no una solución. Si el agua estaba sucia, cocinar con esa agua también era un riesgo. Y si el vino se adulteraba o la cerveza se hacía mal, el cuerpo lo pagaba. Además, beber alcohol suave a diario era normal, incluso para niños, porque era lo menos malo. En resumen, hasta hidratarte era un cálculo de vida o muerte. Sin refrigeración, conservar era un equilibrio frágil. Salazón, ahumado, secado, encurtidos, fermentados. Y sí, funcionaba muchas veces, pero bastaba un error mínimo, demasiada humedad, un barril mal sellado, una despensa invadida por ratas, una carne que se colgó tarde o se curó mal para que las cosas se torcieran. Y lo peor era esto, no siempre podías distinguir lo seguro de lo peligroso. Se tapaba con sal, se disimulaba con humo, se hervía un rato más y se rezaba. Pero si algo estaba contaminado de verdad, no había segundas oportunidades. Y cuando empezaban la fiebre, los vómitos o el dolor, nadie hablaba de intoxicación alimentaria, se hablaba de mala fortuna y se esperaba lo peor. El potaje era el rey del día a día, legumbres, verduras, cereal, hierbas, lo que hubiera. Podía ser nutritivo cuando había variedad, y reconfortante cuando hacía frío. Pero también era el lugar donde acababa todo lo aprovechable, restos, trozos dudosos, ingredientes que no podías permitirte tirar. Además, se cocinaba en casas con humo constante, utensilios compartidos, manos sucias de trabajo y agua de origen incierto. Si te caía mal, no era un mal rato, era perder jornadas de campo. Y en una economía donde vives al día, perder días es empezar a perderlo todo. El potaje te sostenía, pero también podía hundirte en la miseria. Aquí viene una ironía cruel. Ser noble no te blindaba. Sí, podías sentarte ante un banquete gigantesco. Carne de caza, aves enteras, salsas espesas, dulces cargados de especias, vino traído de lejos como si fuera un trofeo. Pero cuanto más perfecta parecía la mesa, más frágil era por dentro.
Porque para que esa comida llegara hasta ti tenía que pasar por demasiadas manos, demasiados días, demasiados rincones donde el calor, la suciedad o un simple descuido podían arruinarlo todo sin que nadie lo notara a tiempo. Y luego estaba el otro peligro, el exceso. No era solo comer, era demostrar. Servir más de lo que podías terminar. Beber más de lo que podías sostener. Repetir aunque el estómago ya estuviera pidiendo clemencia. En esos salones, reventar de comida no era un accidente. Era casi un símbolo de poder. Pero el cuerpo no entiende de títulos. Entre empachos brutales, alcohol sin medida y alimentos que no siempre estaban en buen estado, un banquete podía ser una celebración o el principio de una caída lenta, silenciosa y muy real. Las especias eran lujo y símbolo. Sí, pero también eran otra cosa. Un modo de transformar el sabor de lo que no convenía mirar demasiado. Salsas potentes, mezclas dulces con carne, vinagres, hierbas fuertes, todo eso podía convertir un plato sospechoso en algo aceptable en la boca. Y no era solo por engañar. Era por necesidad y por mentalidad. Si había comida, se comía. Si estaba al límite, se arreglaba. El problema es que el estómago no se deja impresionar por la canela ni por el jengibre. Podía servir un plato espectacular, perfumado y caro, y aún así, terminar con medio salón enfermo. El lujo podía maquillar el sabor, pero no el riesgo a una buena gastroenteritis, o algo peor. En los monasterios, la comida no era solo comida, era disciplina. Había reglas, horarios, silencio en la mesa, ayunos marcados por el calendario y días enteros sin carne como parte de la rutina espiritual. En teoría, todo debía ser sobrio y contenido, casi humilde. Pero la realidad podía ser muy distinta. Muchos monasterios tenían tierras, huertos, viñas, ganado y acceso a donaciones. Eso significaba pan más constante, queso, pescado en los días permitidos, vino, sopas y guisos que hervían a diario, y despensas mejor organizadas que las de cualquier familia campesina. Para mucha gente de fuera, comer como un monje habría sido comer mejor que nunca. Pero el riesgo seguía ahí. Almacenamiento, agua dudosa, contaminación, parásitos. Y además, en una comunidad cerrada, si algo caía mal, se extendía rápido. Una olla común, una bebida compartida, un alimento en mal estado, y la enfermedad recorría pasillos como si tuviera mapa. A veces el problema no era la falta de comida, sino lo que esa comida arrastraba. Y ahora el punto más oscuro, para un noble, la comida no solo era alimento, era vulnerabilidad. Si tenías enemigos, no hacía falta un ejército. Bastaba una cocina, una copa, un sirviente comprado, una hierba mal puesta, un polvo sin nombre. Por eso existían catadores, por eso había protocolos, por eso la paranoia tenía un sitio fijo en la mesa. Porque en la Edad Media, un banquete podía ser una alianza o una trampa. Y el poder no siempre se disputaba con espada. Muchas veces se disputaba con lo que tragaba sin sospechar. La cena podía ser política, y la política, mortal. Así que no, en la Edad Media comer no era un momento agradable para casi nadie. Para el campesino era aguantar con lo que hubiera, incluso cuando lo que había podía enfermarte. Y para el noble era exceso, espectáculo y a veces miedo. Porque en un mundo sin higiene moderna, sin conservación segura y con agua dudosa, la mesa era otra frontera de supervivencia. Cada comida era un cálculo. ¿Está limpia esta jarra? ¿Ese pescado lleva demasiado tiempo fuera? ¿La carne está bien hecha? ¿O solo huele a especias? Y lo peor es que no había una segunda oportunidad. Si te sentaba mal, no había antibióticos, ni urgencias, ni me tomo algo y se me pasa. Podías quedarte débil, deshidratarte, empeorar en horas. A veces no era el hambre lo que te mataba. Era lo que comías para no morirte de hambre. Y por eso, cuando imagines la Edad Media, no pienses solo en castillos y banquetes bonitos. Piensa en el cuenco de comida sucio, en la jarra, en el pan, en lo que no se veía. Porque a veces la muerte no llegaba con guerra ni con peste. Llegaba en silencio, con una cena demasiado confiada, o con un plato que no podías rechazar.
Si te interesa seguir explorando la Edad Media sin filtros ni romanticismos, suscríbete a Curiosidades Medievales. Aquí contamos lo que no suele contarse, cómo se vivía de verdad, incluso cuando lo normal era jugarte la vida por un plato caliente.